Imagina descubrir una ciudad antigua sin salir de tu casa. En 1963, un hombre de la provincia turca de Nevşehir hizo exactamente eso. Estaba renovando su hogar y mientras derribaba una pared del sótano, encontró una habitación misteriosa. Siguió excavando y vio un túnel. Así descubrió la ciudad subterránea de Derinkuyu. Derinkuyu es uno de los asentamientos subterráneos de varios niveles más profundos de Capadocia y de toda Turquía. Esta obra maestra de la ingeniería tiene 8 niveles. Las personas que vivían en esos pisos tenían acceso a bodegas, almacenes, capillas, una escuela, una sala de estudio y otras estructuras. Todos los niveles están conectados por una extensa red de túneles. Se cree que la ciudad subterránea se construyó como refugio, ya que no se puede ver desde el exterior. Su profundidad es de aproximadamente 85 metros. El complejo era lo suficientemente grande como para albergar a unas 20.000 personas, además de ganado y provisiones. También hay un pozo de ventilación de 55 metros que suministraba agua y ventilación tanto a los aldeanos que vivían en la superficie como a los que se ocultaban en la ciudad subterránea. Curiosamente, los que ocupaban los niveles inferiores podían cortar el suministro de agua a los niveles superiores y así se mantenía el agua a salvo de posibles envenenamientos. El lugar estaba diseñado para la protección. Los túneles podían bloquearse desde el interior con enormes puertas redondas de piedra rodante. Los pasillos eran muy estrechos para que los posibles invasores tuvieran que entrar en los túneles de uno en uno. Parece que en el siglo VII a.C. pensaban en todo. Los arqueólogos creen que los frigios fueron los primeros en construir la ciudad. Después de ellos, la estructura se utilizó y se mejoró en la época romana. Fue entonces cuando se añadieron las capillas. Sin embargo, la época dorada de Derinkuyu fue la bizantina. Pero, ¿cómo consiguieron construir semejantes túneles? Bueno, la roca en la que los excavaron es una roca volcánica blanda que se formó durante un proceso geológico muy largo, de millones de años. Las erupciones volcánicas cubrieron la zona de una espesa ceniza, que se fue solidificando y así se formó esta roca blanda. Pero luego el viento y el agua la erosionaron y solo quedaron los elementos duros. Dato curioso, las chimeneas de hadas también están compuestas por roca volcánica blanda de formas intricadas, pero se crearon de manera natural, sin intervención humana. Seguimos en Turquía, pero esta vez nuestro destino es Çanakkale, donde cobró vida un mito. Durante 3000 años se pensaba que la Ilíada de Homero era ficción y que Troya nunca había existido. En 1863 todo cambió. El expatriado Frank Calvert descubrió unas ruinas antiguas en el oeste de Turquía. Estaba convencido de que pertenecían a la antigua ciudad de Troya. Heinrich Schliemann examinó esta zona en 1868. Fue entonces cuando Troya volvió a ver la luz del sol después de tantos siglos. Los restos de Troya tienen varios niveles. A lo largo del tiempo se construyeron 9 ciudades unas sobre otras. Los historiadores afirman que la zona estaba estratégicamente situada entre Europa y Asia, por lo que se convirtió en un próspero centro comercial y cultural. Esta posición estratégica hizo que Troya resultara atractiva a lo largo de la historia. Tras el famoso conflicto, la ciudad fue abandonada entre los años 1100 y 700 a.C. Entonces los colonos griegos redescubrieron la zona e incluso estuvo bajo el dominio de Alejandro Magno. Más adelante, los romanos invadieron la ciudad. Si visitamos el lugar, lo primero que veremos es una réplica del caballo de madera de la película rodada en 2004. La siguiente parada es Lothal. En la década de 1950 descubrieron en la India Lothal y otros yacimientos harapanos. Estas nuevas provincias ampliaron los límites de la civilización del Valle del Indo.
Lutal era una parte importante de la civilización harapana. Tenía vastos campos de algodón y arroz. Además, había una fábrica de collares. Las cuentas se hacían con piedras semipreciosas como el ágata. Muchas de estas cuentas se encontraron más tarde en Mesopotamia, lo que demuestra que Lutal era un próspero puerto comercial. Los arqueólogos creen que la ciudad formaba parte de una ruta muy transitada. Rastros de agricultura comprobado. Rastros de comercio comprobado. ¿Qué más? Restos de edificios residenciales, calles, aceras de baño y desagües. Excelentes ejemplos de las primeras urbanizaciones. La ciudad estaba bien construida. Había casas modernas. Algunas tenían 6 habitaciones, cuartos de baño, un gran patio e incluso una terraza. Lutal también posee el muelle conocido más antiguo del mundo, que unía la ciudad con el río Sabarmati y con la ruta comercial. La antigua ciudad maya de Calakmul se encuentra en el sur de México, en la selva tropical de las tierras bajas. Entre los años 500 y 800 de nuestra era, Calakmul llegó a albergar a más de 50,000 personas. Había una plaza central rodeada de barrios exteriores, y si contamos tantos a los habitantes de todas esas zonas más alejadas como a los que vivían en el centro, Calakmul tenía una población de más de 1,5 millones de personas y estuvo habitada durante más de 12 siglos. Se cree que el lugar tenía más construcciones que cualquier otro asentamiento maya conocido. Después del año 1000 de nuestra era, la civilización maya sufrió un declive. El asentamiento que alguna vez fue el centro de Mesoamérica fue abandonado casi por completo. La antigua ciudad estaba en el corazón de la segunda selva tropical más grande de América. El yacimiento está bien conservado, por lo que hoy, si lo visitas, podrías imaginarte cómo era la vida en la antigua época maya. Los restos de la ciudad incluyen complejos arquitectónicos y monumentos esculpidos, sistema de defensa, canteras, dispositivos para transportar agua, terrazas agrícolas, enormes pirámides, templos y palacios. Por no hablar de una gran variedad de adornos para el cuerpo y artículos semejantes. Esto demuestra que dentro de la selva tropical había complejas sociedades muy organizadas. Los mayas representaban a la naturaleza en sus pinturas, cerámicas, esculturas, en los rituales e incluso en los alimentos. Ahora nos dirigimos a un lugar que se pensaba que no existía. La ciudad de Heracleion solo aparecía en algunas inscripciones y textos antiguos. Resulta que llevaba miles de años esperando a ser descubierta. La búsqueda se había extendido por la mayor parte de la costa de Egipto, pero entonces el arqueólogo Franco Dio y su equipo detectaron un rostro colosal que los observaba debajo del agua. Descubrieron la antigua ciudad de Heracleion, completamente sumergida a 6,5 kilómetros de la costa de Alejandría. En las ruinas de la ciudad perdida había 64 barcos, 700 anclas y un tesoro de monedas de oro. Los arqueólogos consideran que los hallazgos más importantes realizados por la expedición son una estatua de 5 metros de altura y los restos del templo. Por aquel entonces, en la ciudad se celebraban ceremonias en el templo de Amón. Las ruinas y los artefactos eran de granito y diorita, por lo que estaban en buen estado aún después de haber estado bajo el agua durante siglos. Todas estas ruinas nos ayudan a entender cómo era la vida hace 2300 años en uno de los puertos comerciales más importantes del mundo. La ciudad tenía una red de canales que unían numerosos puertos y atracaderos. Podría considerarse una Venecia del antiguo Egipto. Torres, templos, casas y otras estructuras también estaban conectadas por puentes. Heracleion era el principal puerto del país para el comercio internacional y la recaudación de impuestos. Nadie sabe realmente cómo acabó sumergida la ciudad, pero los arqueólogos lo relacionan con causas naturales. A finales del siglo II a.C., muy probablemente tras una inundación, Heracleion quedó cubierta de agua y entonces Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno, comenzó a crecer. Antes de la fama de Alejandría, Heracleion era el principal puerto de entrada a Egipto, así que luego del desastre, muchos barcos tuvieron que cambiar de ruta e ir a Alejandría. Heracleion perdió su gloria hasta su redescubrimiento en 1933.
Mesa Verde es un parque nacional situado en Colorado y es la mayor reserva arqueológica de Estados Unidos, con más de 5.000 yacimientos, incluidas 600 viviendas construidas en acantilados. El nombre de Mesa Verde se debe a la forma de las montañas de la zona, con cimas planas y laderas escarpadas. El parque es un yacimiento arqueológico de los pueblos ancestrales. A partir del año 7500 a.C., un grupo de paleoindios nómadas vivió por temporadas en Mesa Verde. Eran cazadores, recolectores y agricultores y levantaron los primeros edificios llamados pueblos de la región. A finales del siglo XII, los habitantes de Mesa Verde empezaron a construir enormes viviendas en los acantilados, que hoy en día son las estructuras más conocidas del parque. Túneles, metro, sistemas subterráneos e incluso pasadizos secretos a las casas de los ricos y famosos. ¿Por qué más necesitamos túneles?, te preguntarás. Para escondernos. Muchas ciudades cuentan con túneles subterráneos e incluso con dobles subterráneos. Ahora, aclaremos algo. Esos pasajes normalmente no están conectados, contrario al rumor popular que afirma que era posible ir desde Escocia hasta Turquía a través de pasadizos subterráneos que fueron construidos hace unos 5.000 años. Quiero decir, suena como una locura incluso hoy en día, así que imagina construirlo en aquel entonces. Estos túneles tienen un nombre oficial, Elchtal, y lo más probable es que hayan sido construidos en la Edad Media. Sin embargo, aún no tenemos la información exacta sobre la fecha. La mayor concentración de estos se encuentra en Baviera, Alemania, pero también hay muchos de ellos en Gran Bretaña y Francia. Los túneles Elchtal, un tipo único de pasaje subterráneo encontrado a nivel mundial, se caracterizan por sus estrechos corredores de forma ovalada y angostos puntos de estrangulamiento conocidos como schluffs o escapes. A pesar de las especulaciones, su propósito sigue siendo un misterio. Sin embargo, algunos de estos tienen chimeneas e incluso ventilaciones, lo que podría significar que eran utilizados principalmente como refugio. Datando de la Edad Media, posiblemente tan temprano como el siglo XII, los túneles Elchtal carecen de señales arqueológicas y registros históricos, por lo que no es sorprendente que existan muchos rumores sobre su uso. Algunos científicos están seguros de que eran espacios de almacenamiento, aunque su estrechez hace que esto sea poco práctico. Otra idea es que proporcionaban escondites para los agricultores durante las incursiones tribales. Sin embargo, su único punto de entrada aún genera dudas sobre su efectividad para evadir amenazas. Ahora bien, si te sientes como Indiana Jones y quieres aventurarte en esos túneles, estás de suerte. Algunas estructuras, como el Elchtal Ratkoblücken en Austria, reciben a visitantes ansiosos por explorar estas enigmáticas construcciones. Sin embargo, la mayoría de ellas están cerradas al ojo público. Los orígenes de los túneles Elchtal siguen siendo en gran medida desconocidos, al igual que sus funciones reales. Y si piensas que, ¡hey!, estamos en el siglo XXI, podemos estudiar prácticamente todo, pues te equivocas. Lo que dificulta el estudio de estos sitios son sus estrechos confines. Los métodos de topografía tradicionales a menudo resultan inadecuados en espacios como estos. Para abordar este problema, los científicos utilizan un dispositivo portátil que integra una cámara RGB, un giroscopio y sensores de profundidad de alta resolución, lo que les permite capturar detalles intrincados de los túneles. También emplean técnicas modernas como la topografía 3D con la esperanza de descubrir los verdaderos orígenes y propósitos de estas construcciones. Una hipótesis incluso sugiere que podrían haber sido viviendas mal concebidas, abandonadas cuando sus deficiencias se hicieron evidentes. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta idea. Otras teorías sugieren que sirvieron para propósitos espirituales, mientras que la idea más intrigante, por decirlo de alguna forma, especula que esos túneles podrían ser vestigios de civilizaciones extraterrestres. Los expertos creen que pudieron haber sido utilizados para asuntos prácticos como graneros o escondites de saqueadores. Como no tenemos información exacta sobre quiénes y cuándo los construyeron, podría haber sido prácticamente cualquiera, hasta un perezoso. Y no estoy loca, los perezosos pueden construir túneles gigantes. Mira esto. En 2009, un agricultor en el sur de Brasil conducía su tractor por un campo de maíz cuando de repente se hundió en el suelo. Descubrió rápidamente que había perforado la parte superior de un túnel subterráneo.
Cuando los investigadores fueron a indagar, encontraron un túnel de alrededor de 2 metros de altura y los mismos 2 metros de ancho, el cual se extendía aproximadamente 15 metros de largo, justo debajo de la casa del agricultor. Al mirar más de cerca, vieron profundas marcas de garras en las paredes. Esa fue la prueba de que el túnel no había sido hecho por humanos. Entonces, lo que el granjero desenterró fue un paleotúnel de megafauna, un túnel prehistórico excavado por criaturas antiguas, como los perezosos gigantes terrestres o armadillos gigantes de hace más de 10.000 años. Sé que es difícil imaginar esas bestias, pero déjame ayudarte. Imagina un hámster. Ahora, agrándalo al tamaño de un elefante. Ah, no olvides, este hámster de 4 metros de altura también podría caminar en 2 patas. Durante su época, entre hace 15 millones y 10.000 años, muchas especies de perezosos y armadillos gigantes vagaban por América y algunos incluso excavaban túneles similares. Hoy en día, muchos de estos pasajes están llenos de sedimentos, aunque algunos permanecen despejados, similar al descubierto por el granjero. Este hallazgo de 2009 despertó un interés significativo, lo que llevó al descubrimiento de más de 1.500 paleotúneles en el sur de Brasil. Esto la convirtió en la zona de mayor concentración de estos sitios en el mundo, pero nadie sabe exactamente por qué hay tantos allí. Aunque algunos paleotúneles existen en toda Sudamérica, no se ha encontrado ninguno en Norteamérica, lo cual es raro, dado que esos enormes perezosos recorrían todo el continente. El propósito exacto de estos grandes túneles sigue siendo un misterio, pero los científicos creen que podrían haber servido como espacios de crianza, para la regulación de la temperatura o como áreas de hibernación. Es probable que hayan sido desarrollados a lo largo de siglos conforme sucesivas generaciones de perezosos y armadillos los expandieron. Ahora, echemos un vistazo a los fugus. No son la fatal delicadeza japonesa y tampoco una ciudad de Nueva Guinea. Para verlos, tenemos que viajar al Reino Unido. Así que los fugus también son estructuras subterráneas, pero no se parecen exactamente a túneles. Son de piedra seca. Parecen como si una cueva hubiera sido decorada con piedras desde el interior. Hasta ahora, solo se han encontrado alrededor de 15, y la mayoría se ubica en Cornwall. Según estimaciones, esos túneles fueron construidos hace unos 2.400 años y todavía están en perfectas condiciones, lo cual es verdaderamente fascinante. Quiero decir, en aquellos tiempos, las personas no contaban con maquinaria avanzada y sus estructuras aún perduran. Y si te atreves a comprar un apartamento hoy, bueno, es probable que no estés muy contento con la calidad. Volviendo a nuestros fugus, no hay nada extraordinario en su supuesto propósito. Podrían haber sido usados con fines espirituales, como refugio o para almacenar alimentos. Sin embargo, la última aplicación es un poco extraña. Supongo que no es un secreto para nadie que Inglaterra es famosa por su excesiva humedad, y si quieres almacenar tus alimentos adecuadamente, debes evitarla a toda costa. De lo contrario, di bienvenido al moho y a los hongos. Sin embargo, las personas de la antigüedad no eran para nada atolondradas. De lo contrario, no habrían sobrevivido y tú y yo no estaríamos aquí hoy. Así que es posible que hayan adaptado esos fugus para almacenar solo algunos productos, aquellos que ya tenían moho natural, lo que ayudaría en la conservación de alimentos perecederos, como leche, mantequilla y queso. Pero bueno, esas son solo especulaciones. La verdadera razón por la que fueron construidos sigue siendo desconocida. Lo que hace únicos a los fugus es que son túneles que fueron construidos intencionalmente, no solo minas excavadas como las de Gales. Fueron elaboradas al cavar trincheras profundas, forrándolas con losas de piedra, cubriéndolas con losas de techo y luego rellenándolas, lo cual requería un tiempo y un esfuerzo considerables. Aún así, por más difíciles que hayan sido de construir, las ciudades alrededor del mundo a menudo están edificadas sobre elaborados sistemas de túneles, cada uno único en su ubicación. Por ejemplo, París es famosa por sus extensas canteras subterráneas, que fueron abandonadas hace años, pero que aún representan un riesgo de colapso en ciertas áreas superiores. Londres cuenta con una de las redes de túneles más grandes del mundo, entre los cuales se incluyen muchos que fueron creados específicamente para propósitos militares. En la ciudad de Nueva York hay rumores sobre túneles secretos, mientras que Los Ángeles tiene antiguos túneles de la era de la prohibición utilizados por los bares clandestinos. Muchas otras urbes también tienen su parte de túneles enigmáticos, y sorprendentemente, Florida no es una excepción.
Sucedió en el año 2011, en Ybor City. Cerca de una antigua oficina de correos, una inundación dejó al descubierto algo extraño. Una sección de una estructura desconocida. En aquel momento, la gente no prestó mucha atención a eso, por lo que pasaron otros 7 años antes de que se descubriera algo realmente fascinante. Este barrio histórico fue fundado en la década de 1880, pero permaneció desconocido hasta 2018, cuando se descubrió que también tenía una red de túneles ocultos. Solo lo supimos debido a trabajos de renovación. El propósito exacto, por supuesto, es desconocido. Pero la mayoría de los científicos están bastante seguros de que servían para conectar los primeros lugares de juego y el puerto de Tampa. Descubrir cuán extensa es la red de túneles es complicado. En 2018, una casa histórica en Seminole Heights reveló puertas cerradas que conducían a túneles de la década de 1920. Un habitante local incluso afirmó haber recorrido un túnel durante 20 minutos. Los rumores sugieren que algunos túneles se conectan al río Hillsborough y a Ybor City. La investigación está en curso, pero aún no ha surgido nueva información.